Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, como siempre, con Agenda Propia Nicaragua. Y en esta ocasión quiero compartirles que vamos a hablar de un tema importante para Nicaragua, para los grupos juveniles, como es el Premio de la Paz Estudiantil, que se lo han entregado a jóvenes nicaragüenses y que creo que es motivo importante de alegría, de satisfacción, de compromiso también, creo, de la gente joven. Y para ello hemos invitado a Marco Aurelio Peña, economista. Ustedes le han conocido, ha venido Marco Aurelio en varias ocasiones acá. Y Marco Aurelio es el director ejecutivo de esta organización que se llama Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, IPEN. Este grupo de jóvenes, gente joven de todas las profesiones, de todos los oficios, son quienes fueron galardonados por la labor que desarrollan, por lo que hacen. Vamos a escuchar un poco el contexto que hemos preparado para que ustedes conozcan tanto el grupo Puentes, la iniciativa Puentes por el Estudiante de Nicaragua, y también conozcan de dónde viene este Premio de la Paz Estudiantil. Adelante, Tamara. De la Paz Estudiantil, un reconocimiento internacional que se otorga bienalmente a un estudiante o a una organización estudiantil que trabaje para promover la paz, los derechos humanos y la democracia, fue otorgado el 16 de marzo a la iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, IPEN. Dicho premio, establecido en 1999 por voluntarios del Festival Internacional de Estudiantes en Trondheim, se otorga en nombre de todos los estudiantes de Noruega y la selección la realiza un comité independiente. Por su labor en defensa de la libertad académica y el derecho a la educación del estudiantado nicaragüense, especialmente frente a la severa represión política y el desplazamiento forzado, fue reconocida la iniciativa Puentes. La directora de IPEN, Arlen Padilla, ha manifestado que el premio representa la resiliencia del estudiantado nicaragüense, que sigue luchando por su derecho a la educación a pesar de la crisis que enfrentan. El Premio de la Paz Estudiantil es otorgado por un jurado de estudiantes de Noruega y se presenta durante la ceremonia de premiación del Festival Internacional de Estudiantes de Trondheim. El reconocimiento destaca las contribuciones en la promoción de la paz, los derechos humanos y la democracia. Entre los galardonados en las ediciones anteriores del premio se encuentran líderes estudiantiles y organizaciones que han hecho avance en la lucha por la justicia y la dignidad humana. Muchas felicidades, Marco Aurelio, a todo ese grupo de gente que está en Iniciativa Puentes y que recibió este premio y que fue hasta este país europeo a recibir por el trabajo que han hecho este premio para ustedes y para Nicaragua. Y eso tiene que ver con la primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué significa para Nicaragua por un lado, pero también para la Asociación de Estudiantes, la Iniciativa Puentes para los Estudiantes de Nicaragua, tener este premio, este reconocimiento? Hola Patricia, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Creo que ya somos conocidos en Agenda Propia para los internautas que bien escuchan Agenda Propia y normalmente mis comparecencias son sobre economía, pero esta es otra faceta, en verdad, de tu joven vida. Exacto, de mi trabajo compartido entre distintas cosas, ¿no? Y bueno, IPEN, Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, IPEN no es un movimiento estudiantil, aclaro, ¿no? No es un movimiento estudiantil, no es un movimiento político,
es una organización de sociedad civil que cofundamos en 2022 y tiene su registro legal en Costa Rica. ¿Qué significa para nosotros recibir este premio? El premio se concede por nuestro trabajo en beneficio de la paz, la democracia y los derechos humanos. Nosotros en nuestro discurso lo dedicamos a algo más trascendente, a pesar de que nosotros como IPEN lo recibimos de manos de la organización estudiantil noruega en Trondheim. En realidad, lo trascendente acá es que esto reconoce y visibiliza a los jóvenes, a los estudiantes nicaragüenses, a las nuevas generaciones y a Nicaragua como tal. Eso lo dijimos nosotros en nuestro discurso. ¿Por qué? Porque la juventud, especialmente la juventud universitaria, el movimiento estudiantil independiente o emergente surgido a partir de 2018, concretamente con la explosión social o la rebelión civil, fue vital, ¿no? Fue determinante para el movimiento autoconvocado en su conjunto, ¿no? Para esa explosión social que inspiró, que movilizó a los demás sectores sociales, ¿no? Como el campesinado, como la feligresía católica, vamos a ver activistas políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos independientes, ciudadanos organizados. Bueno, eso es, por algo se le llegó a decir a la juventud, ¿no? La reserva moral. Y pues para nosotros, para el equipo de IPEN, que nos conocemos ya desde hace unos años y coincidimos en el movimiento estudiantil independiente, en el caso de Elton Rivera y yo, Elton es el presidente de IPEN, yo soy el vice y el director ejecutivo, coincidimos cuando estuvimos en Acción Universitaria, un movimiento estudiantil que cofundé también con otros muchachos y muchachas de ese momento, y de ahí vino este sentimiento, ¿no? Y este compromiso, en mi caso, al igual que el de varios colegas, por el derecho a la educación, por la reintegración. En ese momento era una demanda, cuando estábamos todavía en Nicaragua, la reintegración de los jóvenes expulsados. Entonces, ahora, cuando yo pasé por la UNAM como estudiante de economía a nivel de pregrado y maestría, yo me sensibilicé mucho con la autonomía universitaria, con la libertad de cátedra. Posteriormente sería docente. Por tanto, el compromiso desde el movimiento estudiantil con el derecho a la educación, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y posteriormente nuestro compromiso con la libertad académica nos llevaron a crear Iniciativa Puentes también, como una manera de impulsar el liderazgo juvenil y estudiantil, ¿no? Dijimos en el discurso... Ahora, no se puede hablar del estudiantado en este contexto particularmente si no se habla de la censura que ha habido hacia los grupos juveniles y la persecución que ha habido contra el estudiantado. Ustedes lo han hablado, lo han abordado, lo han señalado. Sí, es importante para efectos de memoria colectiva y memoria histórica de que no se olvide, de que no se silencie, de que no se omita, de que los jóvenes y el estudiante universitario, digamos, fueron una fuerza nuclear en la explosión social de 2018. De ahí que la reacción gubernamental hacia los estudiantes universitarios, hacia los jóvenes, hacia la comunidad académica, fuera sencillamente brutal. Fue brutal, ¿no? Solo para recordar algunas cifras, Patricia, de las 355 víctimas mortales que da constancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 45 fueron estudiantes producto de la represión gubernamental por parte del gobierno sandinista. La misma fuente apunta a que al menos 150 estudiantes universitarios fueron injustamente expulsados de las universidades públicas por ejercer su derecho a la protesta, a la reunión pacífica y autoconvocarse. Al menos eso no incluye a todos aquellos estudiantes cuyos estudios fueron
forzadamente interrumpidos por asedio, amenaza, persecución, cárcel o cualquier otra cosa, ¿no? O cualquier otra causal. Si Nicaragua es un país mayoritariamente joven todavía en esta fase del bono demográfico y decimos que al menos el 10% de la población total, que se estima en 6.8 millones de personas, ha salido del país, eso significa que talento humano, juvenil, estudiantil, ha salido de Nicaragua debido a la persecución política, por razones económicas, políticas y de seguridad, ¿no? Y cuando aterrizamos a la cruzada totalitaria contra la educación superior, tenemos que mencionar que más de 3.000 ONG han sido canceladas arbitrariamente, más de 30 instituciones de educación superior privadas fueron confiscadas arbitrariamente, afectando a una población estudiantil que ronda las 40.000 personas, ¿no? Entonces, estas 40.000 personas fueron afectadas en su derecho a elegir su casa de estudio y su derecho a recibir una educación de calidad por parte del profesorado de esas casas de estudio. Cuando se da la confiscación arbitraria de más de una treintena de universidades, estamos hablando que le quitaron a los estudiantes universitarios, a sus profesores, a sus autoridades académicas y por supuesto el derecho a una educación superior de calidad. Por tanto, lo que nosotros vemos en IPEN, o sea, la visión y la misión política en un sentido filosófico, porque pues IPEN no es una organización política per se, es que los jóvenes nicaragüenses merecen y necesitan oportunidades de educación superior para recibir una educación de calidad mundial que les permita liderar una eventual transición democrática, ¿no? Así de sencillo. O sea, para una nueva Nicaragua se necesita nuevas generaciones formadas y educadas. Bueno, la pareja, ¿no? La autocracia conyugal, la autocracia esta bicéfala, ¿no? Dicho sea de paso, no tienen una educación sólida, culminada. Y eso explica también la brutalidad con la que han ordenado esa embestida hacia Bueno, hay otras razones también, pero sí es cierto. Yo me estaba preguntando cómo es que han logrado ustedes que esta iniciativa Puente, tan joven de surgimiento formal, porque como señalamos, no tiene que ver con el 2022, tiene que ver mucho antes de eso, pero una se pregunta cómo es que se ha trabajado el tema de la libertad académica y el tema del derecho a la educación, sobre todo en educación universitaria. Sí, así es, educación superior está circunscrita. Y en la cofundamos un grupo de jóvenes estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, aunque yo soy el chavorruco del grupo, ¿verdad? Tengo que hacer esa aclaración. Digamos, porque además de economistas, sos abogado. Sí, exacto. Es una organización con mucha presencia femenina. La presencia femenina es mayoría. Eso, pienso yo, le da mucha eficiencia y eso explica también los pequeños grandes logros que hemos tenido como organización. En 2 años y medio aproximadamente, Patricia, pues esto no, cuando la cofundamos en 2022, recién exiliado, ¿verdad? Un grupo de jóvenes perseguidos, expulsados, que nos habíamos conocido en las protestas, en el movimiento estudiantil independiente. Vamos a ver, es decir, sufrimos en carne propia los mecanismos de represión colectiva y selectiva. A mí me tocó ser docente de estudiantes universitarios que por segunda vez lo estaban intentando, una vez fueron expulsados de las universidades públicas. Esto fue en la Universidad Pablo Freire, y con el cierre de la Pablo Freire se les revictimizó, porque una vez más se les interrumpieron sus estudios, y entonces estos estudiantes son miembros de IPEN. Entonces, como provenimos de ese tejido social afectado, tenemos conciencia de la problemática que estaba siendo poco atendida.
¿verdad? Para un sector social que lo había dado todo o había dado mucho. Y entonces, bueno, con IPEN definimos 3 programas bien focalizados. El programa Puentes, que es búsqueda y creación de oportunidades de educación superior. El programa Amistad, que es propiciar o buscar también ayuda humanitaria con fines educativos, ¿verdad? Porque ya hay muchas organizaciones que proveen ayuda humanitaria como tal, ¿no? Y el tercero es el programa Fuerza. Con el programa Fuerza lo que hacemos es, sí, Fuerza. Lo que hacemos es organizar actividades de formación en liderazgo transformacional, liderazgo democrático, valores democráticos, gobernanza democrática, construcción de paz y otras habilidades de desarrollo personal. Entonces, con este triángulo de programa, ¿verdad? Así lo vemos nosotros como un triángulo. Lo que vamos buscando es dotarle de esa educación que el joven necesita, el joven afectado por la crisis sociopolítica de derechos humanos, por la represión en Nicaragua, es dotarle nuevamente de su educación, que retome su proyecto educativo. Si el joven está organizado o quiere estar organizado, pues con educación, con conocimiento, tiene elementos para desempeñarse mejor como activista, como alguien que está en una organización política, y con la parte de formación democrática, eso va de la mano de generar una conciencia y un compromiso por este país que es Nicaragua, nuestro país, por el cual estamos actuando, haciendo, diciendo en favor de una transición democrática que apenas sería un paso más para lo que viene. Es decir, no es que inmediatamente vamos al Edén, no vamos a mágicamente se va a solucionar todo, sino que esto lo vemos de mediano y largo plazo, en definitiva. Marco Aurelio, vos hablabas de una presencia alta de mujeres en el grupo de la iniciativa Puentes, y entiendo yo que Arlen Padilla es una de las más beligerantes y promotoras de esta iniciativa. Y he dicho que el premio también tiene que ver con la resiliencia de la gente del mundo estudiantil. ¿Qué significa eso? Sí, Arlen Padilla y Maylin Cortés fueron las 2 colegas que junto a Elton y este servidor constituimos la delegación en Noruega. Y bueno, IPEN funciona en mucho gracias a ellas. Esas palabras de Arlen sobre resiliencia, sobre adaptación, pienso yo que buscan explicar cómo ha hecho el joven y el estudiante universitario nicaragüense a pesar del exilio, a pesar de la persecución, de la cárcel, del asedio, de la amenaza, del estrés postraumático, de problemas de depresión, de la expulsión como tal, ¿no? Y cuando analizamos todo esto, es violencia estatal. Violencia estatal contra la libertad académica, contra la educación superior, pero cuando utilizamos estos términos lo estamos utilizando en abstracto. Y cuando lo aterrizamos a la comunidad educativa, a la comunidad académica, nos damos cuenta que son personas, docentes también afectados, personal administrativo afectado en las universidades, autoridades académicas como el doctor Mesa, como el doctor Medina, ¿no? Académicos de connotada trayectoria. Pero especialmente la resiliencia está en esa fortaleza del joven y del estudiante nicaragüense para seguir adelante. En un informe reciente que publicamos como IPEN, en IPEN también tenemos algo que se llama Academia Puentes, donde hacemos cursos, ¿no? Y también tenemos un componente investigativo. Entonces, en ese componente investigativo publicamos recientemente un informe titulado Análisis multifactorial de las barreras que impiden el acceso a la educación superior a jóvenes nicaragüenses desplazados a Costa Rica. Bueno, lo hablamos acá también en Agenda Propia. Entonces ahí identificamos
las barreras para los jóvenes nicaragüenses, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pero que a pesar de eso hay historias de éxito, a pesar de las barreras, hay historias de éxito. Y como IPEN tenemos la satisfacción de que en más de 2 años y medio, cerca de 2 años y medio, con nuestros 3 programas hemos beneficiado a más de 160 jóvenes con oportunidades de educación superior, ayuda humanitaria con fines educativos, capacitación y formación democrática de liderazgo, asesoramiento y acompañamiento académico para el trámite de su documento o para prepararse a una entrevista o para redactar una carta y ingresar o reingresar a la educación superior en el país de acogida. En el caso de Costa Rica, fuimos parte, como entidad técnica, fuimos parte de un proyecto en el que se beneficiaron a más de 30 jóvenes a que se ubicaran en 7 universidades costarricenses, y con nuestro programa Puentes directamente ya hemos conseguido 20 becas en Europa de pregrado y posgrado, e inclusive pues hay oportunidades para, sí, exactamente. Entonces eso es muy satisfactorio y creo que eso habla mucho de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad para reinventarse, esa capacidad para seguir adelante no es fácil, y esa capacidad para adaptarse para manejar la crisis, para adaptarse al cambio, y esto requiere de mucha fortaleza y por supuesto de redes de apoyo. Eso quiere decir que iniciativas como IPEN, esta iniciativa Puente, pueden contribuir a una sociedad democrática en Nicaragua, dado la situación que vive el país. ¿Están apuntando a eso? Sí, de hecho, sí. De hecho, bueno, para nosotros fue una sorpresa lo del premio. El premio Student Peace Prize, que se traduce al español como Premio Estudiante de la Paz. Quiero añadir, porque no lo había dicho antes de que pasar directamente a esa pregunta, que somos los primeros centroamericanos en ganarlo, Patricia, felizmente. Y somos los segundos en América Latina en 14 ediciones del premio. Sí, en 14. Los segundos en América Latina, los primeros fueron una asociación de estudiantes colombiana, y los primeros en Centroamérica. Entonces, el premio valora, ¿no?, el trabajo de la organización o de la persona, pues porque puede entregarse a una persona, a una organización, por la paz, por la educación y por la democracia. Escúchese bien. Por la paz, por la educación y por la democracia. Justamente las 3 cosas que están planteadas programáticamente en nuestros programas. Nosotros jamás lo pensamos cuando confundamos esto. Y nada, cuando nosotros nos dieron la noticia de haberlo ganado, pues no lo podíamos creer. Fue una cosa increíble. Pero es un gran compromiso. Ajá. Es un gran compromiso. Sí, sí, claro, es un gran compromiso de seguir adelante, pero también uno puede ver atrás y uno ve el camino recorrido. A propósito de USAID, ¿no?, que para mal ha pues estado en los medios, pero USAID, o sea, la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos, otrora, o no sé si todavía existe, nosotros nos había reconocido en un informe de investigación como un caso de éxito en América Latina y el Caribe de organización joven liderada por joven. Un caso de estudio, un caso de éxito y un caso de estudio. Entonces, esto se anticipó al premio como un pequeño reconocimiento de una organización pequeña, que yo siempre digo deficitaria en recursos financieros, pero superavitaria de pasión y compromiso, ¿no? Y nada, bueno, obviamente con el triángulo lo que nosotros aspiramos es a educación y democracia. 2 datos. ¿De cuánto es el equipo ahorita de esta iniciativa Puente para el apoyo a estudiantes nicaragüenses? ¿Y a cuánta gente han logrado llegar en estos casi 3 años que tienen de trabajar? Sí, de una membresía de 10 personas, el equipo activo, el equipo técnico como tal, no pasa de 5 personas. Y bueno, como dije antes, en casi 2 años y medio hemos ayudado a más de 160 personas
con nuestros 3 programas. 160 jóvenes nicaragüenses. Nicaragüenses, ¿verdad? Que todavía continúan en el país y los que están fuera. Sí. Entonces, revisando la página, el sitio web que ustedes tienen, en Facebook, la página que tienen en Facebook, me llamó la atención un anuncio, creo, que tienen, que se llama Contramemorias, y hablan sí, de mujeres universitarias que han tenido que luchar por la libertad académica, pero no anuncian si es que están haciendo estudios, si es que van a hablar de ese tema, pero evidentemente están hablando de mujeres jóvenes. Sí, claro. Justamente la presentación de Contramemoria va a ser mañana, 25 de marzo, en Costa Rica. Y en efecto se trata de un proyecto que, por cierto, fue gestionado y fue liderado por Arlen Padilla y Maylin Cortés, ¿verdad? En IPEN creemos mucho en la delegación efectiva, creemos en el liderazgo que desarrolla el liderazgo y creemos también en la autonomía funcional. Entonces, en el caso de este proyecto, por su temática y por el liderazgo de ellas, pues estuvieron a cargo. El proyecto, el nombre completo es Contramemorias de la libertad académica, Contramemorias sobre la libertad académica en el caso específico de mujeres nicaragüenses en condición de movilidad forzada. Entonces, lo que se trató de enfocar es cómo las violaciones a la libertad académica y la educación tiene sus propias particularidades con las mujeres nicaragüenses. Mujeres, a su vez, en condición de movilidad forzada. Y se pensó, o ellas pensaron en Contramemorias, porque partían de la memoria oficial o la memoria estatal del gobierno sandinista que dice los estudiantes, los golpistas, los terroristas, los vandálicos, los minúsculos, los que destruyeron, los que saquearon. Esa es la memoria estatal, esa es la memoria oficial desde el punto de vista del gobierno. Entonces, Contramemoria. Sí. ¿Perdón? Disque memoria. Exacto. Sí, podemos decir pseudomemoria. Es su versión. Entonces, Contramemoria es la respuesta desde la sociedad civil, la respuesta desde personas que fueron víctimas de la represión, la respuesta de los autoconvocados, la respuesta de las estudiantes universitarias, la respuesta de las mujeres afectadas en la academia, en la comunidad educativa. Entonces de ahí hay tres productos principales: el informe de investigación del proyecto, el fanzine, ¿verdad? Que es una revista con un concepto muy urbano, muy contestatario, y un corto documental con una banda sonora muy regia. Entonces de todo eso se va a hablar mañana. Es uno de nuestros eventos. Bueno, ahí nos cuentan. Claro que sí, Patricia. No quisiera perder la oportunidad de preguntarte este tema que está en la palestra, lamentablemente, que es el cierre del programa Parolo Humanitario. Y ahí me pregunto yo qué significa para mucha gente joven que se fue creyendo en el Parolo Humanitario, creyendo que era una oportunidad y que se fueron beneficiados y beneficiadas, y que ahora, lamentablemente, con el cierre de este programa, van a tener que venir como gente deportada a su país. Gente joven, obviamente no solo era gente adulta, mayor, sino también se fue gente joven con el Parolo Humanitario. Sí. Bueno, yo pienso que es una problemática de muchas aristas, muy compleja. Creo que
pues eso da para otro programa, pero en efecto, mucha juventud nicaragüense, pues se va a ver afectada con esto, pues, o se está viendo afectada con esto. Yo conozco gente que hasta el momento, amistades jóvenes, que continúan allá, que no... Todavía, exactamente. Entonces yo le doy seguimiento a eso porque, bueno, en un principio, ¿no? Cuando la nueva administración habló de ordenar la casa, pues hablaba de irregularidades o de gente que había delinquido y tal, pero el problema es que, ¿cuál es la garantía de que las cosas se estén haciendo bien? Y obviamente cuando pasa esto, y cuando se realizan las cosas de manera tan arbitraria, de manera tan rápida, de manera tan express, en definitiva, pagan justos por pecadores. Y hay mucha gente trabajadora y hay mucha gente que huyendo de su país de origen, hay mucha gente que votando con los pies, ya que no puede votar en las urnas, sino que vota con los pies y se va de ese país de origen que ya no le permite llevar adelante su proyecto de vida y de realización humana. Pues imagínense sufrir esto ahora en un país de acogida. Con la salvedad de que el parole, ¿verdad? Era un permiso temporal de permanencia en el país. ¿Verdad? Yo siempre me pongo a pero la pensar, gente se fue ilusionada. claro, Se fue ilusionada, creyeron que en esos 2 años podían arreglar sus papeles en algunos casos, pero hay una cantidad grandísima de gente que no comenzó la gestión de los documentos y obviamente van a venir deportadas. Así es. Donde no hay fuentes de empleo. Sí, claro. Y bueno, hay mucha gente que presentó su solicitud de asilo o están en proceso de asilo. Y bueno, sería una verdadera arbitrariedad, ¿verdad? Que se dieran casos de gente que sí hizo las cosas de acuerdo al ordenamiento jurídico y imagínense que no se le respetó eso. Los derechos individuales, que ha sido algo muy tradicional en Estados Unidos. Ahora, nosotros en 2022, 2 miembros de IPEN, tuvimos la oportunidad de participar en el IBLP, International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado, justamente en educación superior. Y en ese momento, recién creado IPEN, vamos a ver, no, perdón, fue en 2023, recién creado IPEN, nosotros andábamos valorando oportunidades de educación superior en las universidades de Estados Unidos, que son universidades de élite. Y sí logramos conocer mucha gente, sí logramos, fuimos recibidos con mucha cordialidad y nos escuchaban muy atentamente a lo que ocurría en Nicaragua y a la problemática particular con los estudiantes universitarios, pero no existe un sistema de educación superior como tal en Estados Unidos, sino que cada estado tiene su legislación sobre las universidades. Y además de que la educación superior en Estados Unidos es costosísima. Sí, es costosísima. Entonces, pues, por ahí quedamos en contacto, viendo qué más podíamos hacer. Inclusive, posteriormente entramos en comunicación con una organización que era una especie de alianza que estaba velando por los derechos de las personas refugiadas, particularmente la educación. Y había una serie de requisitos para aplicar y estudiar, pero eran muy estrictos. Por ejemplo, que las personas no fueran mayores de 24 años, que al momento de la solicitud ya fuera un solicitante de asilo, que la persona no tuviera una relación de pareja, ese tipo de cosas. Bueno, había una serie digamos, unos requisitos bastante estrictos. Entonces, y ahora hay un cambio de administración y ya todo esto cambió las cosas. Ya cambió. Entonces, por ahí no hemos podido hacer
no hemos podido hacer Marco más. Aurelio, si hay gente joven como vos que quiere formar parte de esta iniciativa de Puentes, que quiere trabajar en estos procesos que vos has señalado, ¿cómo pueden hacer? Bueno, que Gente en nos Nicaragua. escriban. Bueno, yo invito a que nos sigan. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X. Bueno, extraño cuando se llama Twitter, ¿verdad? Pero en X, en LinkedIn. Y nuestra página web www.ipuentes.org. Ahí tenemos el botón de solicitud de ayuda. Ahí cada solicitud de ayuda cae a nuestro registro de solicitudes. Tenemos poquísimos recursos en comparación con las solicitudes, ¿verdad? Pero bueno, algo hemos hecho. Ahí va. Y sí contamos creemos en el trabajo colaborativo y creemos también en el voluntariado. Entonces nos pueden escribir por las redes sociales, nos pueden escribir a nuestro correo institucional, info, ¿verdad? Creo que info@ipuentes.org. Eso se puede verificar en la página web y nosotros contestamos, ¿verdad? Y de esa manera quedamos en comunicación para ver qué más podemos hacer. Este es un proyecto por y para los jóvenes y especialmente los estudiantes universitarios. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Marco Aurelio. Les decimos éxito y que el premio se convierta en un compromiso mayor. Eso es lo único que te podemos decir. Nos alegra muchísimo en Agenda Propia conocer que hay gente joven preocupada por su derecho al estudio, pero también preocupada por los derechos humanos en Nicaragua. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Permíteme que tenga aquí un perro. Muy bullicioso. Dame un momento. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la ocasión de contarles de IPEN. Y en definitiva, quiero terminar haciendo este llamado a la acción, a los actores de interés y a la comunidad internacional. En IPEN, uno de los grandes retos y un pequeño logro que hemos hecho es tratar de posicionar el tema de la educación en la agenda de la cooperación internacional, que no ha sido prioridad, hay que decirlo. Y no se ve a la educación como algo correlacionado directamente con la democracia. No se ve, no la ven. Entonces yo creo que el tema de la cooperación educativa y la reinserción educativa con miras a una transición democrática en Nicaragua, creo que ese es un planteamiento que en el caso de IPEN, en el caso nuestro, ha sido innovador, Patricia. Porque cuando vos revisás, o cuando preguntás, cuando indagás sobre cómo hicieron países que antes se parecían a Nicaragua, estaban en dictadura o estaban sumergidos en altísimos niveles de pobreza, como Corea del Sur, como el caso de los países nórdicos, que pues hace más de medio siglo era otra historia, o vamos a ver, no nos vayamos largo en América Latina, Chile, ¿verdad? Panamá, etcétera. Cuando vos te das cuenta qué es lo que ha pasado ahí, cómo es que lograron cierta estabilidad democrática y cierto nivel de desarrollo económico, el factor, el determinante de mediano y largo plazo es la educación. Es la educación. Y educación no solo es un tema de lápices y cuadernos. Educación pasa por la educación cívica, que significa que si tú vas en el bus y hay una mujer embarazada o hay un adulto mayor, una persona de la tercera edad, es cederle el asiento. Es también a esa persona que quizás tenga capacidades diferentes y en la calle uno le ayude a pasar la carretera, ¿no? Hablando de un sentido integral de la educación. Exactamente, un sentido integral. No solo es lo académico. No, aquí no estamos hablando de que, sí, PEN está pensando en investigadores, inventores, intelectuales, no sé, no. Estamos hablando de una educación integral, ¿no? Una educación que va desde lo intelectual
hasta lo moral, hasta lo cívico y lo emocional, ¿no? Ese viejo ideal aristotélico de una educación completa. La educación es un refugio en tiempos de crisis y es un ornamento en tiempos de prosperidad. Y la educación está para nosotros directamente vinculada con la democracia y con el desarrollo. Y eso también la clase política opositora nuestra no siempre la ve. Y no siempre somos populares por ello. Muchas gracias, Marco Aurelio. Ha sido agradable conversar nuevamente con vos y felicitaciones. Gracias y buenas noches. Gracias, Patricia, a vos y a tu equipo. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.